Era típico, era una tipología que llaman ahora estos tipos. Íbamos a hacer una tipología. En su texto, El campo, memoria de las artes, Agustín Avesa Luis dice: quien ha tenido una relación profunda con los lugares está provisto de memoria, que es más fértil y sólida que la imaginación. La realidad de las cosas actúa en la memoria como una especie de instinto. Cuando ustedes escogieron este sitio y tenían que establecer unas referencias, unas determinantes en el lugar para poder ordenarlo, para poder luego distribuir la serie de edificios que iban a encargar la ejecución de los diseños, ¿cómo lo hicieron? Trajimos un pendejo que se llamaba de apellido Mahaffey, que era el coordinador de la coordinación modular de los Estados Unidos. Cualquier pendejo, ¿no? El tipo nos dijo, mire, les voy a dar un consejo. No importa qué módulo ustedes escojan uno y rijan por él. Y ahí surgieron los módulos que llamamos básicos, que eran 10 centímetros. Luego el módulo arquitectónico, que era 90 y 1,20. Y eso se aplicó a la parte estructural, que era 720. Era también múltiplo de 1,20, pero a nivel estructural. Entonces, toda esa combinación daba unos módulos urbanos de 2160. Entonces se le daba de la coordenada 120 a la 130 y de la 7 a la 11. Entonces obligaron a que trabajaran en conjunto las áreas que compartidas. Eso es una maravilla. Establecimos una mecánica, hacer una inscripción previa de arquitectos que quisieran intervenir y luego hacer una preselección. Entonces hicimos la convocatoria. Pacho Sornosa, de su equipo, Manolo Lago, su equipo, Camacho Guerrero, su equipo, Germán Samper, su equipo, Fernando Martínez. Y conseguimos nuestra asesoría, que eso ha creado cierta dificultad en la gente de Bruno Violi. Ese fue un asesor general. Toda esa cosa de la modulación, toda esa cosa de la prefabricación, de los montajes, de todo eso, Bruno era maestro en eso. Y 3 grupos internos de egresados de la facultad de los jóvenes, que era Harold Martínez, Danilo Rodríguez, etcétera, 3 grupos. De los grupos de trabajo había uno que era cuestión técnica, que coordinaba Harold Martínez, y otro que era sobre sistemas y materiales, que coordinaba yo. Eso establecían ciertas pautas. Como conclusiones, la mayoría de las veces de las reuniones, todos presentaban cada 15 días su progreso. Eso se discutía. Si yo veía alguna cosa que a mí me parecía absurda, yo la planteaba. Y por eso había a veces cierta tensión. Las instalaciones de cafeterías y de residencias fueron la base de los deportistas de los Juegos Panamericanos. Hemos hablado varias veces de ese eje principal, de organización del campus, donde hay 3 elementos esenciales. El centro de documentación en uno de los extremos y la zona de bienestar en el otro. O sea, este es uno de los hitos, de los 3 elementos principales de organización del campus. El edificio de cafeterías
Pues era un edificio muy especial porque además de eso tenía que irrigar toda la actividad sobre las zonas verdes, sobre el entorno. Obviamente pues tenía una ligación con la vista que es esa zona, sobre las vistas de los farallones y todo eso, que desafortunadamente se han ido tapando, pero así era. Y bueno, eso era lo principal en ese sentido. Lo que muestra ahí son las características de los arquitectos. Harold Martínez es egresado de la Universidad del Valle, oriundo de Cali, y Aníbal Moreno, bogotano, chapinero 1. Se manejan el ladrillo, eso es lo que están acostumbrados a manejar. Harold no, Harold tenía toda la formación que tuvimos muchos del manejo del clima, del sol, de las brisas. Entonces por eso aparecían los voladizos, por eso aparecían los descolgados, por eso aparecían el tipo de ventanería, etc. Que era una cuestión inherente al diseño, por el uso. La misma cantidad de gente que iba a ver en la periferia porque estaban corredores, había terrazas, había cosas que no pasaban en las residencias. La residencia, la vida era interior, casi total. Y así ha sido después como aula también y todo. El hecho de que Harold respetara los ángulos de inclinación solar, que respetara ese tipo de cosas, pues era parte del plan. Porque la modulación no era solamente lateral, sino la altura, 240, etc. Muchos descolgados de eso tienen un determinado nivel por debajo de la placa, porque la totalidad da un módulo. Bueno, aquí había varios factores. Uno principal, que es que estamos dando sobre lo que llamábamos la calle académica o la plaza principal o el sector urbano más importante, que une documentación con administración, etc. Y contrario a la espalda, por decirlo de alguna manera, está toda la zona verde, donde hay árboles, donde hay espacios más amplios. Entonces ellos asumieron ese criterio. Entonces hay una circulación que va paralela al sector central y de allí se desprenden circulaciones para las zonas de aulas o de laboratorios o de lo que haya. Ellos fueron enriqueciendo, haciendo los cortes y enriqueciendo estos espacios intermedios para ir en una progresión del eje central hacia las zonas ya más libres de los ejes de cada uno de los laboratorios. ¿Cuánto aguanta una persona caminando al sol en Cali? 6 minutos. Si es más, te empieza a haber agotamiento. Y si es más, se puede quedar privado ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas, eso se les afirmaba a los arquitectos. Entonces, eso da una dimensión. Para la dimensión no había ninguna norma específica, excepto que se mantuviera el respeto por la retícula celular. ¿Por qué? Porque eso era lo que movía todo el proyecto. Entonces, si los tipos sabían cómo se manejaba eso verticalmente, que lo utilizaran. Había unos halls de comunicación entre lo uno y lo otro. El cuadro donde están las aulas o en los talleres y aquí está la circulación. Y hay una unión. Esa unión es un hall. Es un hall que te vincula lo uno con lo otro. Lo que nosotros teníamos era que distinguir entre unas prioridades y otras y hacerles caer en cuenta a los arquitectos. Hay estos problemas de vinculación, pero hay esto de la prolongación de las circulaciones. Entonces, poco a poco, eso se va articulando porque los tipos cogen esas ideas y las van poniendo en el papel. Toda la zona de atrás es la zona de más tranquilidad, cosa que no pasa allá, porque allá va a haber movimiento permanente, aquí va a haber trabajo.
de laboratorio, etcétera. Entonces, estas son zonas verdes con la idea de que haya tranquilidad. El destino básico, de acuerdo con las especificaciones educacionales, era un destino de laboratorio liviano. Pero inicialmente eso se volvieron aulas de clase, aulas convencionales, porque tiene una modulación, porque tiene unas condiciones de dimensión, porque tiene unas características que son fáciles de ajustar. Y así mismo un poco los espacios exteriores. Sí, básicamente son circulaciones, pero mire, esa concepción es un éxito. Sí, la gente puede adaptarse y puede organizarse y puede funcionar dentro de unos espacios que tengan esas características. En ese costado ya pues pesaba mucho ciertas visuales como las farallones. En cambio hacia acá no, entonces había que crear espacios internos, que es un poco esto. Acá eran espacios cerrados o abiertos o comunicados con espacios amplios como los patios o no. Los arquitectos recibían una serie de datos, ellos los manejaban. Lo que sí era que pase a unas cosas muy generales, pero muy categóricas, los arquitectos tenían libertad de diseñar. Entonces iban creándose unidades de acuerdo con ese programa y los arquitectos que se inventaron la cosa, pues armaban especie de rompecabezas. Uno de los factores de insistencia para el diseño era la flexibilidad y la adaptabilidad de los espacios, abiertos, cerrados, cubiertos y descubiertos. ¿Por qué? Porque había mil cosas que ni siquiera los que estábamos dentro de la universidad sabíamos cómo se iban a desarrollar. Y de hecho así fue. El arquitecto Germán Samper propuso inicialmente unas células básicas, que las repetía. Después, por el mismo programa académico, encontró que era necesario unir de golpe unas células con otras. Y eso establecía automáticamente una diferencia de espacios abiertos. Eso lo fue proponiendo él y fue siendo discutido. Y se fueron llegando a acuerdos. A él lo criticaron mucho los colegas, porque el diseño es aparentemente muy simple, pero no es tan simple. Es una cosa que tiene una consistencia modular, que tiene una concepción de crecimiento, que se podía vincular con cualquier otro proyecto. El primer edificio que hicimos fue uno de estos, donde teníamos las oficinas. Los laboratorios pesados, que ya son laboratorios de hidráulica, de mecánica, de sólidos, etcétera, que son todos estos, cuyas no solamente el uso, sino las características de implicación, de diseño son diferentes. Una cosa es un laboratorio de hidráulica, donde tiene que meter prensas, pelton y una quebrada por la mitad. Entonces son dos usos diferentes. Entonces la tendencia a que haya crecimiento hacia la zona de tecnología, así como si al otro lado está toda la zona de humanidades.
Esto se llama Centro de Información y Documentación. Pero todos los edificios que están aquí al lado son parte del Centro de Información. Entonces, ese es principal. Al llegar a la biblioteca, que es uno de los terminales, hace un giro para amarrarse sobre otro eje con toda continuación del Centro de Información. Este proyecto del Centro de Información y Documentación, todo le asignaban a Bruno Viole, a Nilce Payán, a no sé quién, a no sé quién. Entonces ya les conté que este proyecto lo dirigí yo, Diego Peñalosa Camargo. ¿Por qué? Porque yo era el jefe del proyecto total con Jaime Cruz y podía tomar decisiones de esa categoría. Pero nosotros hemos tomado como modelo la biblioteca de la Universidad de Palmira, de la Nacional, que es estantería cerrada. Entonces la imagen, la volumetría, todo tiene que ver con eso. Y resulta que de golpe el señor del bibliotecario de la universidad nos llamó y nos dijo: ustedes se están metiendo las quimbas porque las bibliotecas ya no son así. Entonces le dije, ¿entonces qué? Mira, lo último es estantería abierta. Además tiene toda una organización interior. El tipo que más sabe de eso es un señor no sé qué, que está en Boston. Entonces la Fundación Rockefeller le obsequió a la universidad un viaje mío para Boston. Y me mandaron. Entonces yo fui allá y resulta que el señor, varios días con él, viendo cómo era, cuáles eran las otras bibliotecas, etcétera, me volvió a mostrar cómo era una biblioteca contemporánea. Era distintísima. Entonces tomar notas, tomar apuntes, hacer cosas y venirme. Y llegar acá y decir, bueno, a los dos arquitectos que se llamaban Abdul Hizami y Javier Naranjo, a pesar de que en la lista de los libros y todo figura un montón de gente, evidentemente éramos ellos dos y yo. Los reuní y les dije, hermanitos, hay que volver a hacer esto. No vayan a decir nada, boten esos berracos planos y vamos a hacer otra vez esto. Entonces armamos en 3 o 4 días unos esquemas, que es lo que hoy día ustedes ven como resultado. Evidentemente yo no me senté a hacer el proyecto. Yo ya no era dibujante, yo era el jefe. Con esos monos, pues desarrollaron el proyecto. Yo lo revisaba cada 15 días o cada 8 días, pero